¿Qué tal, mis estimados estudiantes? Como se los prometimos, aquí tienen la resolución del taller de fracciones. Para eso tenemos la siguiente presentación y cabe resaltar que los profesores que hemos elaborado este video son quien les habla, el profesor José Candela y el profesor Gerardo Perleche Wip, ambos profesores del año PAI 2. Bien, damos inicio entonces a la resolución de los problemas. En el primer problema dice: José desea elaborar mascarillas para apoyar la lucha contra el COVID-19. Para ello, de un rollo de tela de 35 metros, ha utilizado 69 cuartos metros, luego 21 medios metros y por último 9 cuartos metros. ¿Cuántos metros de tela le quedan a José? Como ustedes saben, el primer paso frente a un problema es la comprensión del mismo. Por eso tenemos aquí tres preguntas importantes. La primera, ¿de qué nos habla el problema? Podemos subrayar o resaltar aquí que hablan acerca de la elaboración de mascarillas. ¿Qué datos nos da el problema? Bueno, nos dice que José tiene 35 metros de tela y de ellos ha utilizado 69 cuartos metros, luego 21 medios metros y por último 9 cuartos metros. Finalmente, la tercera pregunta es: ¿qué nos pide el problema? ¿Qué tenemos que hallar en sí? Como ustedes pueden ver aquí, tenemos que encontrar cuántos metros de tela le quedan a José. Entonces, una vez que hemos comprendido el problema, pues nos damos cuenta qué datos podemos utilizar. Tenemos que un rollo de tela, ¿no?, tiene 35 metros, y de ese rollo de tela José ya utilizó 69 cuartos, 21 medios y 9 cuartos. Ahora, para esto elaboremos un plan. Para saber cuánto de tela le queda a José, primero debemos saber cuánto de tela utilizó, ¿cierto? Y para eso tendríamos que sumar las cantidades o pedazos de tela que ya ha utilizado. Y una vez que encontremos el total de tela que utilizó, tendríamos que restarlo, ¿verdad?, la cantidad inicial, es decir, con los 35 metros, que fue lo que tenía o compró de tela. Ahora apliquemos ese plan. Debemos sumar 69 cuartos más 21 medios más 9 cuartos. Como ustedes recordarán, estas tres fracciones son heterogéneas. Por lo tanto, debemos encontrar primero el mínimo común múltiplo de los denominadores para encontrar un denominador común. Entonces, el mínimo común múltiplo de 4, 2 y 4 es... ¿Ya lo sacaste? Así es 4. Entonces, el nuevo denominador de las tres fracciones será 4. Y ahora, lo que va a variar son los numeradores, ya que debemos dividir el mínimo común múltiplo entre el anterior denominador y multiplicarlo por el anterior numerador. Es decir, 4 entre 4 por 69, 4 entre 2 por 21 y 4 entre 4 por 9. De tal forma que ahora tenemos tres nuevas fracciones: 69 cuartos, 42 cuartos y 9 cuartos. Es decir, ahora las tres son fracciones homogéneas. Como se darán cuenta, es más fácil de sumar. Simplemente sumamos los numeradores. 69 más 42 más 9 nos da como resultado 120. 120 cuartos. Ustedes también recordarán que cuando terminamos de resolver una suma de fracciones podemos simplificar la respuesta. Podemos darnos cuenta si se puede simplificar. Aquí podemos simplificar 120 cuartos o también aplicar la división, ya que la línea de fracción indica división. Entonces, 120 entre 4 me da 30. Por lo tanto, todo lo que ha utilizado José de la tela ha sido 30 metros. Entonces, si al inicio tenía 35 metros de tela y ha utilizado 30, le quedan 5.
Y luego tenemos que hacernos la pregunta o darnos cuenta si realmente la respuesta es lógica. Y si lo analizamos, es verdad, es posible que de 35 metros nos puedan quedar 5. Por lo tanto, la respuesta sería que le quedan 5 metros de tela a José. Muy bien, ahora vamos con el problema número 2. En el problema 2 nos hablan acerca de Miluska. Dice, Miluska quiere repartir azúcar a las personas que necesitan en tiempos de pandemia. Por ello, decide formar paquetes para poder repartirlos. ¿Cuántos paquetes de 2,5 kilogramos se obtendrán con 85 kilogramos de azúcar de Miluska? ¿De qué nos habla el problema? Como siempre, la pregunta importante. Bueno, subrayemos. Nos habla de que Miluska quiere repartir azúcar. Y para eso va a formar paquetes. ¿Qué dato nos da el problema? Nos dice que estos paquetes van a pesar 2,5 kilogramos y ella tiene en total 85 kilogramos de azúcar. Entonces, ¿qué nos pide el problema? Nos pide averiguar cuántos paquetes de 2,5 kilos van a obtenerse. Entonces, en base a este análisis y comprensión del problema, nos damos cuenta qué datos podemos utilizar. Primero, que ella desea repartir 85 kilogramos de azúcar. Y esa cantidad de azúcar la va a repartir en paquetes de 2,5 kilos, es decir, 2 enteros, 1/2 kilogramo. Ahora, ¿cómo podemos resolver el problema? Si ella desea repartir, recordamos que esta palabra clave repartir tiene que ver con división, con la operación de la división. Entonces, quiere decir que lo que yo debo hacer es dividir el total de azúcar entre el peso de cada paquete. Es decir, los 85 kilogramos de azúcar entre los 2,5 kilos. Ahora, apliquemos ese plan. Vamos a dividir 85 entre 2 enteros, 1/2. Pero tú recordarás que esos 2 enteros, 1/2 se pueden convertir a una fracción impropia. ¿Sí? ¿Te acordaste cómo se hace? Bueno, y te ayudo. Para eso, multiplicamos el denominador por el entero y lo sumamos con el numerador. Es decir, 2 por 2, 4, más 1 es 5. Entonces, 2 enteros, 1/2 es igual a 5/2. Y ahora que ya lo hemos convertido en una fracción impropia, podemos hacer la división. 85 entre 5/2. Quiere decir que podemos aplicar la técnica operativa de la división, que consiste en cambiar la división por una multiplicación. Pero por una multiplicación en la cual la segunda fracción, es decir, el divisor, utiliza la fracción inversa. ¿Qué quiere decir eso? Miren, multiplicamos por el inverso de la segunda fracción, o sea, 85 por 2/5. Y aquí aplicamos la teoría acerca de la multiplicación de fracciones. Multiplicamos numerador por numerador, que sería 85 por 2, que es igual a 170, y denominador por denominador. Ustedes ya saben que el número 85 tiene como denominador 1, y 1 por 5 me da 5. Entonces, 85 por 2/5 me da como respuesta 170 quintos. Y como ustedes saben, la línea de fracción indica división o podemos simplificar. Si yo divido o simplifico 170 quintos, la respuesta será 34. Entonces quiere decir que se pueden formar 34 paquetes de 2,5 kilos de un total de 85 kilos de azúcar. Ahora, analicemos un poco. ¿Es lógica la respuesta? Claro que sí. Por lo tanto, Miluska podrá formar 34 paquetes. Ahora, para la resolución de los problemas 3 y 4, doy el pase a mi compañero y colega, el profesor Gerardo Perleche. Muy bien, continuando con el problema, tenemos el problema número 3, en el cual nos dice que el papá de Nina es agricultor en Arequipa y quiere donar a las familias que necesitan 3.600 kilogramos de papa. Primero dona los 2/3 de kilogramos que tiene, luego los 5/6 del resto que le sobra
Y por último, dona 85 kilogramos más de papa. La pregunta del problema es, ¿cuántos kilogramos le falta donar? Debemos recordar que el primer dato es el total de papas, que es 3.600 kilogramos. Además, nos dice que la primera donación es del 2/3 de esos 3.600 kilogramos. La operación que debemos hacer es una multiplicación de fracciones, donde multiplicamos 2/3 por 3.600. Antes de hacer la operación, debemos de simplificar. Sacamos tercia al 3 y al 3.600 y nos resultan 1 y 1.200. Por lo tanto, nuestra operación termina siendo 2 por 1.200 y el resultado total es 2.400. Esto quiere decir que la primera donación es de 2.400 kilogramos. Luego, debemos encontrar los 5/6 del resto. Para encontrar el resto, debemos de restar los 3.600 kilogramos que teníamos en un inicio, menos los 2.400 que ya habíamos donado. Esto nos da como resultado 1.200 kilogramos. Aquí debemos de sacar los 5/6 de 1.200 kilogramos, por lo tanto debemos multiplicarlo. Antes de multiplicar, debemos de simplificar el 6 y el 1.200, sacando sexta. El resultado es 1 y 200. Nos queda por lo tanto nuestra operación 5 por 200. Esto nos da un total de 1.000 kilogramos, que vendría a ser la segunda donación. Al final debemos sumar todas las donaciones que se han entregado, los 2.400 más los 1.000 kilogramos más los 85 kilogramos que entregó al final. Esto nos da un total de 3.485 kilogramos. Ahora, para saber cuántos kilogramos nos falta donar, restamos lo que teníamos al comienzo, que eran 3.600 kilogramos, menos los 3.485 que se han donado. Esto nos da como un resultado de 115 kilogramos. Por lo tanto, la respuesta es que faltan donar 115 kilogramos de papa. El problema número 4 nos habla sobre que para mejorar nuestras defensas debemos consumir vitamina C. Walter tiene 3 botellas de jugo de naranja. Una botella tiene 3/4 de litro de naranja, otra tiene 3/5 de litro y una última y tercera tiene 5/6 de litro. ¿Qué cantidad de jugo de naranja hay si Walter junta el contenido de las 3 botellas? En primer lugar, debemos encontrar los datos principales que nos da este problema. Nos dice que en la primera botella tenemos 3/4 de litro de naranja. En la segunda botella tenemos 3/5 de litros de naranja. Y por último, en la tercera botella tenemos 5/6 de litros de naranja. La pregunta es qué cantidad de jugo de naranja hay si Walter junta el contenido de estas 3 botellas. Por lo tanto, me doy cuenta que debo de sumar estas fracciones, 3/4 más 3/5 más 5/6. Estas fracciones son fracciones heterogéneas porque tienen el denominador diferente. Y para resolver una adición de fracciones heterogéneas, debo de resolver con mínimo común múltiplo para los denominadores. Sabemos que para sacar el mínimo común múltiplo debemos de sacar primero la mitad, luego la tercia y luego la quinta, hasta llegar al resultado. El mínimo común múltiplo es 2 al cuadrado por 3 por 5. Y esto en total nos da el número 60. Este será nuestro denominador común para poder resolver la adición con este denominador. Al resolver nuestra adición, nos da un total de 121,60 avos. Esta es la respuesta que estábamos buscando. La cantidad de litros de naranja que tiene Walter es de 121,60 litros de jugo de naranja.